Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Buen día, Sergio. ¿Cómo andás? Estamos acá en la hora samaritana. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Adrián. Bien, ando bien. La verdad que mientras estamos haciendo fuerzas para que nuestra religión se impregne bien en nuestros corazones y en nuestra mente, estoy bien. No puedo estar mejor. Y más con los movimientos que hay ahora en contra del aborto, la semana pasada, tranquilo. Claro, la semana pasada Pedro me decía si íbamos a hablar de eso y bueno, ya teníamos preparado el tema del Sagrado Corazón de Jesús y María, y también de paso para cortar un poquito este tema del aborto que viene hace casi un mes ya, el 14 fue, o sea que 2 semanas, pero bueno, desgraciadamente no nos podemos sacar de la cabeza el tema ese. Y hasta que no esté la ley desaprobada o rechazada, no vamos a dormir tranquilos nosotros los católicos. Ahora vamos a hablar exclusivamente de eso porque somos católicos, estamos en un programa claro, que hablamos de eso. Fíjate vos decís no vamos a dormir tranquilos los católicos, pero hay una cosa que en el fondo es como que hay un temblor dentro de lo que es el interior de los católicos, en el sentido de que muchas veces hablamos o nos ponemos a querer sostener una posición de un tema determinado y no conocemos a fondo nuestra doctrina católica, que es lo que nosotros siempre profesamos o siempre tratamos de hacer entender a la gente, que los dogmas católicos no cambian, que las bases de las ideas católicas las sentó Jesús y es muy difícil cambiarla, con todo este tema del aborto, los matrimonios, de lo que vos quieras llamar. Y lo triste es que dentro de la Iglesia Católica, por eso te hablo de cierto temblor, hay muchas confusiones y hay muchas posturas. A mí me entristeció mucho ver que gente católica estaba a favor del aborto, inclusive en épocas anteriores a favor de estos matrimonios igualitarios que le llaman. Entonces es como que se desvirtúa y se desconoce a la vez la profundidad de nuestra religión, de nuestra catolicidad. Se van perdiendo se va cediendo a presiones externas, a presiones de los no católicos, de los no creyentes, y se va el mismo católico, no te digo la iglesia, pero la iglesia tiene posturas firmes en sus principios porque son inmodificables, pero después vamos perdiendo pequeños puntos, como por eso la sociedad va cediendo, el laico va cediendo por falta de, como vos decías, falta de comunión verdadera con la iglesia y con la doctrina. Porque, por ejemplo, esto que veníamos hablando fuera del aire, que hablamos siempre, que hasta el mismo católico institucionaliza mucho a la iglesia y ahí pierde el sentido de lo que realmente es la iglesia de Cristo, que es única, santa. Y va a seguir siendo santa por más que tenga un montón de pecadores adentro. Inclusive decía la vez pasada que yo ya lo recomendé, el padre Luis Toro, que es un venezolano muy bueno dando catequesis, hablando, tiene su programa de radio que se llama Escuela de Biblia y aparte está en YouTube, y él decía que ellos tenían un obispo que se había vuelto a política y que se había corrompido, y así toda la iglesia sigue siendo santa y sigue funcionando y no cayó. Y por más que hayamos tenido inclusive hasta papas que cayeron en la tentación o que hicieron alguna macana o esto muy famoso, los curas pedófilos, la iglesia sigue siendo santa y su doctrina no cambia ni va a cambiar. Entonces nosotros los laicos por ahí, como esto que vos hablabas de los grupos laicos, hay un grupo laico, dice grupos de católicas a favor del aborto. No existe, no. Se están mintiendo a ellas mismas. No sé si ellas realmente creen que son católicas o lo hacen, ponen ese título para confundir a la gente, pero bueno, mucha gente cree que existe esa posibilidad de ser católico y pro aborto. Si me viene a la mente, porque nosotros trabajamos mucho con lo que leímos, pero también con lo que nosotros intelectualmente tenemos adentro y católicamente tenemos adentro nuestro. Me viene a la mente porque el tema propuesto para hoy, que seguramente lo podemos dar después, sí, capaz que te hagan otro programa, ¿sí? o también lo podemos matizar ahora, era el tema de los profetas, y lo saco a cuenta porque podría tranquilamente no haber dicho nada, porque tiene mucha similitud con lo que estamos hablando ahora.
En la época de los profetas mayores o menores que están en el Antiguo Testamento, también había, dentro de lo que era el reino de Israel y el reino de Judá, había divisiones, había anarquía, había idolatrías, o sea, se había perdido el rumbo que ya había marcado Abraham y después los reyes, hasta el último que fue Salomón, de el verdadero culto y la verdadera fe férrea a Dios, al Dios único y verdadero, ¿no? El Dios de Abraham. Y nosotros un poco estamos ahora transportándonos en el tiempo hasta nuestra época. Estamos un poco parecidos a ese momento de la historia de la religión nuestra, de la religión que tiene base en la religión católica, ¿no es cierto?, que tiene base en la religión judía, por esta anarquía que hay ahora de conceptos dentro de nuestra propia fe. Mirá, te cuento una anécdota. Por ejemplo, hoy discutía con una persona a quien quiero mucho, pero no voy a decir el nombre, de las posturas que a veces tiene la gente de que se enojan con la Iglesia Católica. Entonces, palabras más, palabras menos, palabras que van, que vienen. Yo quería aclararle qué es la Iglesia Católica y por qué a veces no tenemos que decirlo así tan livianamente y enojarnos con nuestra Iglesia. Como bien decías vos, la Iglesia es una y santa. Y hay mucha gente santa, tanto empezando por la cabeza. Dios es santo, Jesús es la cabeza de esta gran iglesia y nosotros somos el cuerpo, somos los miembros de la iglesia. Y hay mucha gente santa dentro de la iglesia que hacen santa verdaderamente a nuestra iglesia católica. Y mucha gente se enoja con la iglesia por culpa de algunos sacerdotes o por culpa a veces de las propias personas que tampoco se acercan a aprender verdaderamente la religión. Totalmente. Y se enojan con la iglesia. Y después se enojan y salen estos temas, se enojan, salen pro-abortistas dentro de la iglesia, matrimonio igualitario. Y termina siendo una ensalada, como la ensalada de aquella época pero como vos, de los reinos. Claro, inclusive yendo más cerca, por eso, que los católicos, cuando nosotros empezamos a tener cada uno su opinión, termina pasando lo que pasa con los protestantes, cada uno funda su iglesia, y eso no puede pasar con nosotros. Ya cuando hubo la primera discusión, parecía esto que vos estás contando, que los católicos no nos poníamos de acuerdo, era sobre la circuncisión, y que se hizo el primer concilio de Jerusalén. Entonces ahí se juntaron Pedro, Juan y Pablo, y Pedro, como cabeza de la iglesia, dispuso que no era más necesario circuncidarse. Ahora había tenido ese sueño, revelación. Sí. Bueno, entonces acá, nosotros como católicos, no podemos cada uno pensar lo que quiera sin obedecer al pensamiento central de la iglesia, o de su cabeza, que de nuestro Pedro, que es el Papa Francisco. Entonces, si tenemos diferencias, tenemos que ver qué dijo el último concilio, y de ahí nosotros sacar nuestro librito, ¿entendés? O sea, de ahí nosotros obedecer y responder a eso. Yo veía mucha gente que ahora en este tema de la discusión del aborto decía que la iglesia no se manifestó. Primero, que la iglesia se manifestó, y acá en Posadas el mismo obispo sacó una carta y diciendo que se investigue lo que pasó con los diputados de La Pampa, y totalmente en contra del aborto. Segundo, nosotros nos acompañaron en la plaza y nos acompañan aconsejándonos por fuera de las cámaras. Nos acompañó en cámara el padre Andrés del Campo, que es médico. Y después de todo, nos sostienen con las oraciones, porque gracias a la oración de toda la iglesia nosotros seguimos en lucha, y un católico tiene que saber y creer en el poder de la oración, que no solo se manifiesta mostrando una cara en una cámara. Entonces, nosotros no vamos a ganar esta batalla que decimos nosotros si no es por la oración de la iglesia. Solo no vamos a ganar. Es como pensar que Constantino iba a ganar la batalla sin la ayuda de Dios con 10.000 hombres menos. No va a suceder eso. Nosotros somos más, yo creo, somos mayoría, pero ellos hacen más ruidos. Entonces nosotros sí o sí necesitamos que Dios esté de parte nuestra para que esta batalla se gane. Obviamente que está de parte nuestra, pero que nos dé una mano para ganar esta batalla. Y en eso ahí viene la iglesia participando con todo lo que implica. O sea, está más activa que nunca. Claro. Lo que hay que tener cuidado es eso, de que no le salpique una mancha, porque la gente, como es un tema
que nosotros como médicos y como personas peleamos porque una ley nefasta en todo sentido, no queremos meter a la creencia para que no se ataque y se desprestigie el asunto desde ese lado. Y viste que la gente enseguida aprovecha para ir a pintar iglesia, ensuciar la iglesia, y la gente tibia, como estábamos hablando hoy, se engancha y cree eso. Entonces también la iglesia es muy cuidadosa con eso, tiene mucho cuidado al participar, porque si no hay que ser, como dijo Jesús, manso como el cordero, pero astuto como la serpiente. Así hay que actuar. O sea, astuto como la serpiente, pero manso como los corderos. Entonces yo creo que falta mucha formación a los laicos, mucha obediencia a lo que es la iglesia, y sacarse esa idea de que la iglesia son los obispos, los sacerdotes o el papa. Claro, somos todos nosotros. Entonces, pero es única, es la iglesia de Jesús. Claro, pero cuando nosotros estamos atacando la iglesia, es decir, yo me entiendo mucho con Dios, o con los santos, o con la Virgen, o quien sea, o con los arcángeles, pero no comulgo, porque no. Si no comulgo con los sacerdotes, estamos hablando en contra de nosotros mismos. No, sí, estamos hablando de nuestro ser cristiano. Nosotros, ya que vos hablaste de profeta, cuando nosotros nos bautizamos, el sacerdote dice: te nombro con el ministerio de profeta, sacerdote y rey, ahora y toda la eternidad. ¿Qué quiere decir profeta? Porque todos somos profetas, porque tenemos que llevar y anunciar la palabra de Dios a todas las naciones. Eso lo dijo en San Juan en los últimos capítulos: vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Somos sacerdotes porque participamos con el sacerdote, no tenemos un sacerdocio ministerial, pero sí laical. Participamos con el sacerdote de la función de la iglesia, de la Eucaristía, y ofrecemos también nuestros sacrificios a Dios, nuestras penas, nuestros día a día, nuestros pesares. Cuando vamos a la misa y hacemos la ofrenda no es solo plata, la ofrenda no es limosna, lo que siempre decimos. La ofrenda es una ayuda económica, un sacrificio que nosotros hacemos para que la iglesia siga en pie, porque es para beneficio de todos. Y aparte también con ese sacrificio que hacemos estamos ofreciendo. Cuando vos vas a trabajar, vos ofreces todo tu cuerpo, tu tiempo, todo lo que a vos te implica el trabajo. Entonces ese dinero que vos ganás, que vos estás ofreciendo a la iglesia, lleva todo eso consigo. Y más allá de todo ese sacrificio que vos estás poniendo, o que estás dejando de tener por dar a tu iglesia, también estás ofreciendo en esa misa todo lo que vos tenés adentro: tus pesares, tus miedos, tus preocupaciones, tus alegrías, los agradecimientos por tus difuntos familiares. Hay un montón de cosas. Entonces, ahí pasamos a ser sacerdotes y reyes, porque Jesús fue el primer rey, pero fue un rey que vino a fundar su reino y vino a servir. Y nosotros como reyes no estamos para estar sentados dominando, sino para ser un rey al servicio del pueblo. Entonces, todo bautizado laico que no cumple con estas tres funciones no está cumpliendo con su función de cristiano. Y entonces, si vos estás criticando a la iglesia, quiere decir que no estás yendo a la Eucaristía, que no estás yendo a la ofrenda, que no estás participando de los sacramentos, que no estás en comunión con la iglesia que Cristo dejó. Tomando posiciones distintas, como decíamos, el aborto, el matrimonio, posiciones distintas que la iglesia no las avala. Pero la obediencia, ya hablamos de la obediencia en otro programa, Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a nuestra iglesia, como hicieron los concilios anteriores. En cada concilio, cuando había un tema, esto también estaba hablando el otro día, que yo lo estaba escuchando al padre Luis Toro, con respecto a la tradición. La tradición oral que venía de la iglesia siempre fue muy fuerte, porque los evangelios se escribieron 60 años después que murió Cristo. Entonces todo se transmitió por vía oral, y San Lucas escribe todo su evangelio por lo que le contaron, porque él no lo conoció. Entonces, cuando había problemas de temas que Jesús no había hablado, como la circuncisión, el Espíritu Santo le guiaba a los apóstoles a tomar la decisión, y para eso se hacían los concilios. Bueno, ahora el Espíritu Santo sigue guiando, porque Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes por medio del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Yo me voy, pero viene el Paráclito. Entonces, en los concilios el Espíritu sigue guiando al Papa y a los obispos para el bien de la iglesia y el nuestro, nos guste o no nos guste, entendamos o no entendamos, veamos o no. Claro, veamos o no veamos. Y acá hay mucha gente ciega que se deja guiar por otro ciego. Y estoy hablando de los mismos cristianos, que se dejan convencer por otro cristiano que dice: sí, pero al final la iglesia no nos ayuda. Sí, tenés razón, es así. Entonces, estamos siendo ciegos y estamos desobedeciendo a los ordenamientos del Papa. Y el Papa, ya hablamos de esto también, es infalible en cuanto a su función
como doctrinaria las cuestiones de fe, porque Jesús mismo lo dijo cuando dijo: vos sos Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y el infierno no prevalecerá sobre ella. Y él le dio esa función de infalibilidad. Entonces, somos hombres de poca fe si estamos criticando a nuestra iglesia. Estamos entendiendo poco el gran sacrificio que hizo Jesús por la iglesia. Aunque tenga falibilidades terrenales, que el mismo Papa Francisco también aclaró, que él es una persona que... Pero fuera de la doctrina, la infalibilidad se refiere a la doctrina de fe. Claro, que ahí es donde se mezcla. Bueno, damos un cortecito. Claro. Por eso, antes de ir al corte, por eso te digo que cuando se armaba todo este quilombo, que si el Papa decía que el infierno no existía, yo siempre dije: esto no pudo haber dicho el Papa porque va en contra de la doctrina. Eso sí sería en contra de la infalibilidad. El Papa, y era cierto, lo sacaron de contexto. Porque... Como todo, sí. Bueno, damos un temita musical y después seguimos. Que jamás me separe de ti, y en la hora de la muerte ven a buscarme para gozar de la eternidad en tu compañía. Bendita ya
Bueno, en este segundo bloque está lindo el tema que estamos hablando. Si bien pensamos a veces que es repetitivo. No, pero no habíamos hablado de esto, porque habíamos hablado de la ley del aborto, de todo lo que significa. Sí, de aborto sí. ya estamos harto de hablar porque está en las redes sociales. El que se mete a evangelizar, el que se mete con el corazón digamos, en hacer seguir la palabra de Dios, y en el sentido que Jesús nos dejó la palabra y que Dios también en el Antiguo Testamento, obviamente, siguiendo los mandamientos, es un camino constante que tiene que seguir haciéndose en todo momento, a toda hora y en la vez que se pueda. Y esta es casi nuestras pocas posibilidades, al menos a mano mía, de tratar, o en catequesis, de tratar de expresar lo que Jesús nos dejó, lo que Jesús nos enseñó, y fortalecer nuestra fe católica y nuestro andamiaje de conocimientos católicos. Por eso a veces podemos terminar siendo repetitivos con este tema, pero también la idea es agregar otras cositas, otras enseñanzas, otras interpretaciones, como iba a ser la de los profetas, para tener mayor conocimiento de nuestra propia religión, porque si nosotros no conocemos nuestra propia religión, no nos conocemos a nosotros mismos. ¿A dónde vamos a ir nosotros, Adrián, si no sabemos el camino a la luz o el camino hacia el cielo? Porque ni siquiera vamos a tener idea de cómo es el cielo, ni siquiera vamos a tener, si no tenemos idea de en qué auto vamos, no sabemos a dónde vamos a llegar y si vamos a llegar y en qué pueblo vamos a terminar, en definitiva. Pero si yo tengo mi auto en buenas condiciones, perdón por la comparación, pero si yo tengo mi auto en buenas condiciones y yo quiero ir a un lugar determinado y lo preparo bien, sé que voy a llegar y no voy a quedar por el camino. Por eso es necesario que nosotros ahondemos en los conocimientos que tenemos. En estas cuestiones del aborto, no hace falta irnos a una concepción humana, humanitaria. Por eso va muy pegado lo humano, lo legislativo, con lo religioso, porque en realidad nuestra moral, nuestra humanidad, se funda en la religión. La buena humanidad, la buena moral. Nosotros somos seres creados por Dios, ¿no es cierto? No, totalmente, entonces, totalmente, no se puede separar eso. Entonces, no podemos separar. Fíjate vos, tanto se debate del momento de la concepción, desde la concepción. Jesús, cuando la Virgen María da el sí al ángel Gabriel, en ese momento, por obra del Espíritu Santo, se da la con de Jesús. O sea que si nosotros hacemos un paralelismo, una interpretación bien finita de lo que nos está diciendo la Biblia, está diciendo que desde ese momento hubo vida en el vientre de la Virgen María. Y las videntes en nuestra iglesia hablan de una chispa divina que se produce con la unión del óvulo y del espermatozoide. Uh-huh. Y también ellos, si vamos a volver a la ley, que es lo que no queríamos volver porque ya hablamos mucho y se habla mucho, la ley contempla de la semana 14 en casos voluntarios, y después de la semana 14 hasta término en caso de violación, o que la paciente, no sé si paciente porque no es una enfermedad, la chica alegue alguna enfermedad, otro problema en el feto, que por eso el problema es que van a desaparecer los chicos Down y muchos chicos con algún tipo de alteración, como pasa en otros países, o con algún riesgo inclusive psicológico para ella, y eso va más allá de las 14 semanas. Claro. Y Juan el Bautista, cuando la Virgen saluda y sabe que él salta en el vientre, tenía más de 14 semanas seguramente, pero no había nacido todavía. 6 meses tenía. Por eso tenía 25 semanas. 20, claro. A los 6 meses la va a visitar la Virgen María, sí. Y a ese chico lo van a sacar, lo quieren sacar también. El tema que primero lo matan y después lo sacan, porque hay que sacarlo muerto. O sea, esa es la crueldad de la ley esta. Y de todas las leyes pro-abortistas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no vamos a hablar más de esto porque ya hablamos todos los programas, inclusive con Pedro hablamos en las radios, pero está todo en internet. Pero bueno, o sea, nosotros, como vos decías, si somos católicos y estamos a favor de esto, o los que son católicos o están a favor de esto, católico yo creo que es el 80% o creyente el 80% de la población de la Argentina o más, y acá en Misiones más. Entonces
tendría que haber ese mismo porcentaje de gente en contra del aborto, y no hay, porque como vos decís, por ahí creo que hay muchos católicos que aceptan esto. Entonces nos estamos transformando en falsos profetas, porque estamos desconociendo la verdad y estamos enseñando y hablando de algo que no es correcto. O sea, estamos siendo falsos profetas. ¿Y qué dijo Jesús? Cuídense de los falsos profetas. Y no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Entonces, ojo que podemos ser católicos y podemos estar actuando mal y vamos a terminar con el juicio ese sobre nosotros. Habla Mateo, habla Pedro, habla Judas y habla San Pablo sobre los falsos profetas. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse e interpreta realmente la palabra de verdad. Mateo, que era el más conocido, decía... Espera que se me... Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y después dice déjame decir San Pedro, quien dice, de entre ustedes surgirán falsos profetas. Creo que decía San Juan, de entre ustedes surgirán falsos profetas. Ellos estaban con ustedes, pero no pertenecían a ustedes, y salieron de ustedes falsos profetas. Claro. Entonces, esto ellos que estaban imbuidos de la misma fe. Claro, esto se puede darse, por lo que dice el padre Luis Toro, él nombra a los protestantes como que se separaron de la iglesia y de la verdad y empezaron a enseñar una doctrina falsa, y eran de los nuestros porque eran católicos. También creo que le podemos agregar a los católicos que están adentro y distorsionan la doctrina, ya sea en el matrimonio igualitario, en el aborto y en un montón de cuestiones, porque ceden a las presiones y no defienden la doctrina como se debe defender, como lo defendieron inclusive los mártires y los apóstoles. Entonces, ahí es donde no tenemos que ceder. Mirá, claro. Fíjate vos que tocaste este tema de falsos profetas que a la larga terminan lamentablemente formando falsos cristianos, si se quiere, porque nos está poniendo como base algo que es falso. Cuando hablan los profetas en general, estoy sacando la fuente de la Ciprensa, dice que el profeta de Dios se distingue del falso por la veracidad. O sea, el profeta de Dios tiene ese don de la veracidad y por la fidelidad con que transmite la palabra del Señor, por la fidelidad, o sea que es fiel a lo que está en la Biblia, es fiel a lo que dijo Jesús, es fiel a lo que dice y dijo Dios en el Antiguo Testamento. O sea, no le está cambiando ni le está interpretando, es fiel, ¿no es cierto? Muchas veces ese profeta verdadero tiene que anunciar cosas duras, es decir, cargas, y sin embargo lo hace, aunque vengan consecuencias después. En cambio, el falso profeta es el que se acomoda a gusto del auditorio, el que habla de paz, el que habla de decirle cosas agradables y adula a la mayoría porque esto paga bien. El profeta también es aquel que, con estos argumentos que hoy se utiliza para el matrimonio igualitario, discúlpenme los que están a favor, discúlpenme los que están a favor del aborto, pero utilizan este vocabulario manejándolo a su consecuencia. Vos decías hoy, el médico está para salvar la salud, el paciente que se va a internar después de las 14 semanas no es un enfermo, y sin embargo la ley se basa en la salud pública. Entonces es una contrariedad a todas luces. Todo contradictorio, ¿no? Todo. En honor a la salud pública, nosotros no hacemos salud pública, eso es lo que dice la ley. Cometemos homicidio. Control de población, exactamente. Bueno, y eso, lamentablemente, quienes llevan esa voz están profetizando mal. El profeta no es el que hace una adivinanza de lo que va a aparecer en el futuro, sino aquel que guía a su pueblo bien o mal, si es un falso profeta, bien aquel buen profeta, mal aquel profeta, pero es aquel que guía con rigor y sin temor de lo que está diciendo le va a traer malas consecuencias, o sea, lo soporta la carga, soporta la mala consecuencia. En cambio, acá tenemos gente que pareciese que quiere quedarse bien con todos. En este caso... Sí, flexibiliza las leyes. En este caso lo decimos nosotros, un populismo o un clientelismo o buscando votos, etcétera, etcétera. ¿Qué condena más grande podemos tener
A la tibieza espiritual ya dijo Jesús que la vomitará de su boca, lo dice en el Apocalipsis. Y fíjate lo que dice en la segunda de Juan, capítulo 9. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué está diciendo? El que se descarría y no permanece. O sea que nosotros creemos que muchas veces por ser bautizados o decirnos católicos tenemos el derecho y vamos a ser católicos toda la vida por más que nos descarguemos. Y acá dice no, acá directamente el que se descarría no tiene a Dios. Entonces doble juicio. Entonces parecemos calvinistas, luteranos, porque digamos con la sola fe nosotros estamos salvados, y no es así. Hay todas unas cartas que habla de San Pablo, habla de la justificación y cómo se ve la justificación, es decir, cómo nosotros nos justificamos o nos salvamos ante Dios, y que no es solo por la fe, las obras también, nuestro pensamiento, nuestra acción detrás de esa fe en Dios tiene que ser fuerte. Que, como bien decís vos, ¿qué me sirve a mí ser un buen católico? Es decir, tener fe. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios mandó a su Hijo para salvarnos, y con eso ya me contento y sigo mi camino errado, juntando ídolos falsos. Peor, porque al que más se le dio, más se le va a pedir. Acá tenemos la parábola de los denarios, de los talentos. Te di 10 talentos y fuiste y escondiste por miedo a utilizar lo que dijo Jesús, lo echó, sáquenlo y denle al que más tenía, porque lo hizo fructífero los talentos. Entonces nosotros no queremos, no solo no derramar ni hablar, no queremos derramar una gota de sudor por la iglesia. Entonces ¿para qué nos vamos a meter en quilombo? Ni hablar de sangre. Claro. A mí me aflige, Adrián, ni me quiero pensar eso. A mí me aflige que muchos de los católicos son así, somos así, porque yo tampoco estoy libre de equivocarme, me vivo equivocando, pero también trato de, así como me equivoco, volver a la senda correcta o al sendero correcto. Pero muchos católicos somos así, vivimos erradamente, y el que vive apegado a Jesús o a la iglesia, que es santa, vuelvo a repetir, se lo tilda como come vela. Y en realidad no es así, sino que es apego a las reglas de Dios, que son duras y son ortodoxas, porque son viejísimas. Y hay que cumplirlas. O sea, nosotros no podemos torcer lo que Dios puso como derecho. No podemos alivianar nuestra carga. Tampoco es una carga que no podemos llevarla. Caramba, el ser bueno, el no matar, el no robar, el no mentir, el no ser adúltero. No es algo imposible. Dios no nos puso una cruz demasiado grande como para que nosotros no podamos llevarla. Tenemos que hacer el esfuerzo de ser buenos católicos y vivir centrados en el camino correcto, y no tener esa tibieza que tenemos nosotros. Ese miedo. Mira, si nosotros queremos ser verdaderos profetas, la mayoría de los profetas fueron mártires. Todos. El último San Juan Bautista, que fue la semana pasada. Entonces tenemos que estar preparados y aceptar eso si nos viene. Y no hace falta que sea con la muerte, se es mártir con un montón de cosas, con el ataque social, con la difamación, con que te digan místico ya te están atacando. Hoy una persona que lo sacan de las redes sociales puede considerarse un muerto civil, un mártir civil. Claro, sí, porque se asusta de no estar en el mundo electrónico, cibernético, ¿no? Cosa que está errada, está muy mal, ¿no? Mira, ya que vos hablabas de la Biblia que no tiene caducidad, no se vence. Al contrario, es cada vez más presente. Decía San Pablo en 1 Corintios 15, capítulo 15: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. O sea, yo hago hincapié en eso, que muchas veces nosotros estamos cómodos con el título de católicos y no hacemos nada, y es peor todavía. Mira, que no haber conocido el evangelio. Claro que sí. Fíjate, vos decís San Pablo en sus cartas hace una verdadera y magnífica interpretación, un magnífico desarrollo del espíritu terrenal y del espíritu celestial, ¿no? O sea, de la carne y del espíritu, de la corrupción de la carne, hasta dónde nos lleva, a nada,
la corrupción de la carne, obviamente que está incluido también el pensamiento, la corrupción del pensamiento ahí, y la incorruptibilidad del espíritu, cuando ese espíritu obviamente es un legado de Dios y nosotros tendemos a pervertirlo. Si leyésemos a San Pablo mucho más profundo, mucho más de lo que se nos lee en las lecturas, en las misas, vamos a encontrar la riqueza enorme que tiene este gran santo, este gran perseguido, este gran mártir también, y vamos a entender nuestra esencia, y vamos a tratar de ser un poco menos terrenales, menos corruptos, sí, menos pasionales, si querés. No, pero nosotros nos dejamos llevar por las pasiones. Estaba justo pensando en eso, y iba a decir antes que vos empieces a hablar. Mirá lo que dice San Pablo antes, después te digo mi idea, en Gálatas 1:7. No es que haya otro evangelio. Esto para la gente que dice, y me pasó la vez pasada hablar con una colega católica también, pero que no practicante como debe ser, o que no le daba la importancia a la Virgen que necesitaba. Había sido charlada por unos evangelistas, o sea que yo creo que de ahí algo le dijeron. No es que haya otro evangelio, o sea, ni otra doctrina, eso lo agrego, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo, y esto pasa entre los mismos católicos. Sí. Más allá que la mayor rama de esto viene fuera de nuestra doctrina. No quisiera ser uno de estos. Y lo que decía de San Pablo, a mí San Pablo al principio me costó entender por qué Jesús eligió a San Pablo teniendo a San Pedro, teniendo a San Juan, que San Juan no lo movilizó mucho en Jerusalén, y fue el único apóstol que no fue martirizado porque era tan santo que no necesitaba el martirio para llegar a eso, igual que la Virgen obviamente. Pero teniendo a Santiago, a San Judas, a un montón, y 72 discípulos más, lo agarra a San Pablo. Yo creo, y a mí me consuela pensar esto por lo menos, es que agarró un perseguidor de Cristo y también asesino, porque estuvo en la muerte. ¿Viste? La gente que por ahí ahora sale a hablar de los abortos, muchos no lo hicieron, pero están apoyando. Fue lo que hizo San Pablo cuando apoyó la muerte de San Esteban. Así todo, Jesús lo vuelve a dar otra oportunidad y lo manda, como él dice, heraldo de Cristo o apóstol de Cristo, a su santificación. Obviamente que tuvo que sufrir mucho por esto. Y bueno, yo le decía el otro día a un amigo, colega, hablando de esto, le digo, bueno, yo no llegaré, ya no voy a ser San Juan, ya no voy a ser Santiago, pero todavía puedo ser San Pablo, puedo ser María Magdalena, puedo ser Mateo, puedo ser Zaqueo, puedo ser Moisés, ¿viste? No sé, bueno, Moisés es uno de los profetas más nombrados del Antiguo Testamento, pero fue asesino, mató a un egipcio. ¿Entendés? Puedo ser un montón todavía de santos que llegaron a la santidad. O sea, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué queremos llegar a ser todavía? No seamos Judas, que conoció a Cristo y lo traicionó. Seamos más vales San Juan, pero si no podemos ser San Juan porque nuestra humanidad nos destruyó o nos destruye, seamos todavía San Pablo, seamos María Magdalena. Claro que sí. Mira, Jesús no lo eligió al azar. Obviamente, yo creo en mi íntima convicción que San Pablo representa lo que era Israel en ese momento. Era el pueblo de Israel. No, era muy letrado. Él era alumno de Gamaliel, que era el mayor profeta de esa época. Era un hombre, por eso él hablaba también, un hombre que podía enfrentarse a los judíos cara a cara, letra a letra, con conocimiento, y poder arrebatarle con fundamento las distintas discusiones que mantenía. Por eso también el odio a los judíos. Pero San Pablo representa lo más ácido, lo más arraigado del pensamiento judío, y que cambia por obra y gracia de Dios. Pero es decir, el pueblo judío era un pueblo que ya venía mal, un pueblo que venía ya fallando a sus propias leyes y termina condenando obviamente al mismo Hijo de Dios. Entonces, para mí yo no soy, nunca voy a desentrañar la voluntad o el interior de Dios, el conocimiento, pero para mí San Pablo representa eso, representa los errores de Israel. Porque él, cuando se habla en la carta a los romanos, por ejemplo, él se dirige mucho y él ama mucho a su pueblo de Israel, pero les dice a los israelitas que están perdidos, que no se sigan perdiendo, porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Entonces, él, a pesar de salir de Israel, no se olvida de Israel. Dice algo muy lindo: daría la vida por todo mi pueblo. Fíjate vos, daría la vida eterna, o sea, daría todo
el no ver a Dios por salvar a sus hermanos que él veía que se estaban perdiendo. Cuesta ser San Pablo, eso es lo que te quiero decir. No, totalmente. Cuesta porque San Pablo entró en un camino y fue... Él tuvo que salir de la comodidad de su Sí, cátedra, porque sí. él era un catedrático, Sí. a caminar por todo Asia. Y muy respetado por los judíos, Claro. sumamente respetado. No, tuvo que dejar todo. Bueno, pero eso también, o sea, Jesús puede salvarnos sin nuestra ayuda, pero no es esa la misión. Él quiere que nosotros nos salvemos con nuestro esfuerzo. Sí. Si no seríamos marionetas, yo siempre digo, o sea, obviamente que... No nos quita nunca nuestra libertad. No, por eso, San Pablo también, como todos los apóstoles, podrían haber recibido el Espíritu Santo y hacer maravillas, pero recibieron el Espíritu Santo, que fue el motor para que ellos sigan actuando. Ellos tuvieron que seguir pasando hambre, frío, predicando contra la... Bueno. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos saber, que como discípulos nos va a pasar. Bueno, no es fácil. Pero para templar nuestro espíritu, Adrián, tenemos que leer. No Bueno, lean eso toda la iba. Biblia, lean el Nuevo Testamento y lean las cartas de los Y apóstoles. hay que reforzar el espíritu para estar a la altura de la misión. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué digo? Porque el leer las cartas de los apóstoles causa temor. Y eso es algo que nosotros nos estamos olvidando, el temor de Dios. Claro. Causa temor en el sentido de que la salvación no es algo fácil, no es imposible, pero requiere un esfuerzo importante nuestro para encarrilarnos y para ser justos. Mirá. ¿Cómo vamos a ser justos si estamos desvirtuando la naturaleza? Mirá. Estamos matando a los inocentes y estamos casando de matrimonio pájaros con delfines. No. No se puede. Muchas veces nosotros estamos a la puerta, que Jesús nos está diciendo, bueno, pasá, vas a ser un verdadero discípulo, y nos vamos por temor a lo que se viene, por no confiar en su providencia. ¿A quién le pasó eso? Y está en la Biblia. El joven rico, que era un buen católico, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Hacer esto, lo hago, hacer esto, lo hago. O sea, vamos a poner, vamos a hacer ejemplo actual. Voy a andar, comulgo, lo hago, listo, te falta vender todo lo que tiene, y como era muy rico, se puso triste y no lo siguió. Supongamos que no nos diga eso ahora Jesús con respecto a la que nos diga, bueno, vas a salir de tu comodidad de tal cosa porque te necesito para tal misión. No, Me cuesta. me cuesta, me quedo en la comodidad que estoy. Claro. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos de esa persona que rechazó la propuesta de Jesús? Fíjate, y hoy está muy de moda, me trae a la mente, muy de moda, hasta en las propagandas sale, y en los estudios psicológicos te hacen, a uno le cuesta salir de su zona de confort, Sí, totalmente. ¿no es cierto? A todos nos cuesta. Y la respuesta social siempre es, no, quédate en la zona de confort, que la sociedad te acerca a todo. No, nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort para ganarnos el cielo. Con el ejemplo, y el ejemplo es respetando los valores bíblicos. El ejemplo es siendo una buena persona, con todo lo que conlleva, íntegro, honrado, sensato, honesto. Cuesta conseguir por ahí un modelo, pero que hay. Y la iglesia, volviendo al comienzo, la iglesia nuestra tiene sobradas muestras de esos ejemplos. Gracias a Dios. Empezando por la cabeza, que obviamente es divina, y siguiendo por los de abajo, que son muchos ejemplos. Por eso, por esas personas, la iglesia es santa. Y nosotros tenemos que tratar de llegar a la iglesia y hacernos, como siempre decís vos, seguir el camino de la santidad, hacernos santos. Sí, yo creo En que... estos días, o ya pasó, creería, no me acuerdo muy bien, es el día que se festeja a San José María Escribá, que él da unas pautas muy lindas para vivir en Dios sin dejar de ser una persona que trabaja, una madre de familia, un padre de familia, sin dejar de ser un profesional. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo encarrilarnos y ser santos dentro de nuestra No, sí, iglesia. totalmente. No, y se puede ser santo siendo cualquier cosa. O sea, hay muchos santos. Hay un santo que era portero de escuela, no me acuerdo quién era el nombre ahora. O sea, hay muchos santos o gente que vivió en santidad. Siempre viste nosotros por ahí hablamos de las apariciones de Salta, de la Virgen, acá en Argentina, y la vidente dice que hay muchos santos
cuando baja Jesús, bajan muchos santos y algunos conocidos y muchos desconocidos, que ni siquiera son nombrados santos por la iglesia, pero sí ocupan el trono de los santos en el cielo. Claro. Vos fíjate esta monja en Paraguay que se beatificó la semana pasada, hace unos días, se encontró el cerebro incorruptible. O sea, ¿cuánta gente, si vos empezás a abrir tumba, vas a encontrar cuerpos incorruptibles por su santidad en vida? Lo que vos decías, la corrupción del cuerpo y del alma. Bueno, cuando uno es incorrupto en cuerpo y alma, el cuerpo, ¿cómo se explica la incorruptibilidad del cuerpo? No hay explicación científica, pues son cuerpos embalsamados, digamos, cuerpos que no hay corrupción y se descubren. Entonces, bueno, a lo que voy es que todos tenemos que ser santos. Y ojo con ser nosotros dentro de la iglesia lo que estamos llevando a confusión a la gente. Por eso ojo con lo que se dice más con las redes sociales. Lo que yo decía, los que voten, ese voto a favor del aborto va a ser para siempre y las consecuencias pueden ser para siempre, aunque ellos se arrepientan después va a ser muy difícil dar vuelta a ese voto. O sea, las consecuencias de ese voto la van a cargar por largo tiempo con un peso grande, aunque después quieran volver atrás. Dice San Pablo en Gálatas, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Claro. Y muchas veces se hace por ignorancia, como decía al comienzo, por interés. Sí, yo creo que la mayoría de los católicos, esto que se dicen católicos que están en contra de la iglesia, ya sea por la pedofilia o porque la iglesia no se manifestó como ellos quisieran que se manifieste. Pero dentro de la iglesia, Adrián, nadie está de acuerdo con la pedofilia, nadie. Lo que pasa es que nosotros tememos más al juicio de Dios que al juicio humano. Y es más pesado para aquel pedófilo, si realmente en algún momento sintió la vocación de ser sacerdote, llevar esa tacha de la conciencia y esa vergüenza de haber manoseado o violado o lo que sea a niños o a personas, lo que fuere, grandes, chicos. Nosotros como católicos tememos más al juicio de Dios que al juicio divino. Por eso por ahí la iglesia, no la justifico, pero a veces es más callada, es más cerrada. Y tiene la obligación de ser misericordioso también con esa gente. Y tenemos, porque Jesús nos enseña a ser misericordiosos y pedir por nuestros enemigos. Claro. Eso es, y bueno, pero lo que pasa es que vamos contra el mundo, ¿entendés? Contra la mentalidad normal. Lo que pasa es que Jesús va contra la mentalidad normal del mundo. Eso es lo que nosotros no terminamos de entender. Jesús nos da unos parámetros de amor. ¿Quién ama al enemigo? Es difícil. No, sí, ¿Quién perdona? Sí. No, pero fíjate, yo siempre hablo de la oración de Santa Brígida y en el sexto sufrimiento de Jesús, cuando reza dice, te ofrezco a Jesús en la cruz, cuando lo clavaron y lo levantaron, le harían su mano en sus pies y los 3 hilos de la preciosísima sangre que derramó allí por nosotros, como expiación de todas las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes. Como expiación de todas las heridas dentro de la como expiación de todas las heridas contra los votos y normas dentro de las órdenes. Ahí están incluidos los pedófilos, los que tuvieron relaciones en la iglesia, ya sea con hombres, mujeres, los que rompieron algún voto de la iglesia, castidad, pobreza o los que hayan hecho, o de riqueza, digamos. Y después nombra por la expiación de nuestros pecados. Claro. Primero pone a sus sacerdotes. Son los modelos y quienes se pervierten o sea, abajo. Jesús, claro, cuando le da esta oración a Santa Brígida ya estaba pidiendo y que nosotros pidamos por estos sacerdotes y religiosos que se van a equivocar. O sea, claro. y nosotros vamos a condenarlo cuando Jesús está pidiendo que recemos por ellos. O sea, claro. En una época la ley de Dios o la ley que se basaba en la religión católica pesaba más que la ley civil, que la ley humana, era más rígida. Ejemplo, los israelitas, ejemplo, en la época de la Inquisición, más allá de los errores que hicieron la Inquisición, pero era más pesada la ley. Y nosotros ahora estamos en una ley demasiado racional, demasiado humana, demasiado libre. Nos olvidamos de Dios, en una palabra. Entonces nos olvidamos de nuestra estrella conductora. Y ahí vienen los problemas.
no hay otra cosa. Por eso nosotros, yo estoy orgulloso si por ahí dicen o lo que sea que somos ortodoxos. A mí me encanta, porque cada vez que leemos, cada vez uno se va apegando más a la palabra de Dios y se va volviendo y defendiendo más la esencia de lo que quería Jesús, etcétera, etcétera. Con todos nuestros errores que lo vamos defendiendo. Y como para ir cerrando, porque o hacemos otro bloque, vamos a un temita musical para darle tiempo a la gente que vaya al baño, que renueve su mate, y en el otro bloque te voy a decir algo con respecto a esto que vos me decías. Bueno, acá estamos en este tercer bloque. Te decía, Sergio, con respecto a que vos decís, bueno, yo estoy orgulloso de ser ortodoxo. Siempre cuando a mí me dicen eso, como te conté el programa anterior o anterior, que decían que la senadora Sandra Jiménez, que es pro vida y habló en las marchas, decían, ahora se volvió mística, como le decían a Lilita, como me dicen a mí, como te deben decir a vos, como dicen. Y bueno, primero donde abundó el pecado, que sobreabunde la gracia. Segundo, no nos molesta que no digas místico, pero es una concepción equivocada entre los mismos católicos. El que tiene, como dice acá catholic.net, el verdadero cristiano tiene que tener un encuentro personal con Jesús y con su iglesia, porque es el cuerpo, Jesús es la cabeza. Vuelvo a insistir, porque muchas veces dice, yo tengo una buena relación con Jesús, pero no voy a la iglesia. No, Jesús es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Entonces no se pueden separar, porque Él vino a fundar su iglesia. Entonces, el que tiene un encuentro personal con Jesús y su iglesia, la conversión es así, es al 100%. Él siempre dijo, no quiero tibios. Entonces, eso no es misticidad, eso es conversión. El que tuvo esa experiencia, como San Pablo en el camino a Damasco, se juega al 100%. No se vuelve místico, se vuelve católico. Se vuelve discípulo. Entonces a mí me pone orgulloso que me digan eso. Como te digo, muchas veces había un dicho que también decía, el pasado a la misericordia de Dios y el futuro a su divina providencia. Y por el presente no nos preocupemos, porque dijo Jesús que por el presente se preocupa por sí mismo. Y hay también la parábola de los lirios y todo eso. Yo decía antes de esta conversión, que la venimos haciendo juntos prácticamente hace unos años. Yo, cuando a mí me preguntaban antes cuál fue la mejor época de mi vida, yo decía la facultad, porque es la que más libertinaje tuvo. Hoy digo que fue la peor de mi vida. O sea, uno empieza a ver todo con otro enfoque. Pero no tengan miedo a esa conversión, no tengan miedo a ese encuentro personal con Jesús, ni a lo que digan los demás. No, y saber que siempre Jesús nos está esperando, eso es lo importante. Más allá de nuestros errores, más allá de nuestras libertades excesivas o no excesivas, pero libertades al fin, siempre está Jesús con los brazos abiertos esperándonos. Así que, ¿qué podemos temer? Temámosle a la ira de Dios, que esa ira debe ser tremenda para el ser humano. Sí, temámosle a su juicio justo y busquemos su juicio misericordioso. Que así sea. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana.
veces